Desde un punto de vista científico, la existencia de criaturas humanoides con alas y características de ave parece casi imposible. Evolutivamente, los humanos y los primates estamos tan alejados de las aves que tales seres parecen una imposibilidad biológica. Sin embargo, las mitologías de todo el mundo han descrito entidades similares, siendo las arpías de la antigua Grecia uno de los ejemplos más conocidos. Curiosamente, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI han resurgido relatos de seres humanoides alados, como si antiguos mitos estuvieran encontrando una nueva forma de manifestarse en la actualidad. Uno de los más famosos y perturbadores es el llamado hombre polilla o Mothman, que se ha visto en muchos países, y Chile no es la excepción. Varios programas de televisión y medios locales chilenos han hablado sobre avistamientos del hombre polilla en nuestro país. En este video exploraremos una serie de testimonios sobre encuentros con estas entidades aladas, a menudo descritas con características inquietantes, como ojos rojos y cuerpos negros. Quédate hasta el final para descubrir los detalles de estos avistamientos. A principios del año 2009 circulaba un rumor sobre un ser alado que presuntamente fue visto en numerosas ocasiones por adolescentes locales que solían frecuentar un rincón boscoso conocido como los bosques de Willow Willow. Al principio se creía que la criatura era un enorme pájaro, ya que su forma desmesuradamente grande se observaba típicamente volando alto en el aire. Sin embargo, muchos testigos dicen haber visto de cerca a la criatura y sentir que era realmente algo desconocido e inexplicable. La situación se volvió aún más inquietante cuando un grupo de trabajadores de una maderera en Valdivia vio al que denominaron hombre pájaro a nivel del suelo y lo persiguieron. Según su relato, la bestia, que medía más de 2 metros de altura, corría de manera similar a un humano. Con el tiempo, las historias sobre el hombre pájaro se multiplicaron, llegando a ser visto en diferentes lugares, incluso posado en lo alto de una torre de agua local. Algunos residentes afirmaron haber tomado fotos del ser, aunque estas nunca fueron encontradas, y otros dijeron haber disparado contra el monstruo con sus escopetas y rifles. Un cazador local incluso confesó haber disparado aparte del pie de la criatura, aunque no se ha encontrado ninguna evidencia que lo respalde. A finales del año 2009, rumores sobre una criatura humanoide con alas comenzaron a circular en Temuco, una ciudad ubicada en el sur de Chile. Los primeros rumores son de muy vieja data, surgieron alrededor del año 1975, cuando los residentes de esta ciudad histórica comenzaron a hablar de una aparición que frecuentemente se veía acechando en los tejados de algunas casas, así como los árboles de las zonas más campestres. El ser era considerado una aberración entre pájaro y hombre, y su aparición precedió una serie de reportes sobre una criatura similar que conmocionaron la región entre finales de 2009 y principios de 2010. Una situación similar se daba en Pucón, que se encuentra a unos 120 kilómetros al noreste de Temuco. Según un hombre que se hace llamar José Álvarez, peluquero de profesión y que se dedicó a investigar estos casos, las historias del llamado hombre pájaro se podían rastrear hasta un hombre sin hogar, que siempre vestía de negro y que aseguraba a quien quisiera escucharlo que podía transformarse en un gran pájaro cuando las condiciones eran favorables. Un caso dudoso que ganó atención en Temuco fue el de un hombre llamado Francisco Landeros, quien alegó haber divisado un monstruo alado y humanoide en su propiedad, muy tarde en la noche, en enero de 2010. Francisco le contó a la policía que salió a su patio alrededor de las 12:45 en la noche para investigar un ruido fuerte y dice haber visto unas extrañas luces rojas revoloteando en el aire, como si fueran luciérnagas. Al acercarse, estas luces se vieron envueltas en una especie de niebla y de la nada se formó una criatura espantosa en una posición encorvada. Según su relato, la criatura, con alas de murciélago,
se levantó a una altura de 2 metros y se lanzó al aire, perdiéndose en un bosque cercano. Él describió a la criatura como con una cara de murciélago, ojos rojos brillantes y orejas puntiagudas. Además de brazos largos, tenía piernas robustas y alas que se extendían hasta 2,5 metros. Francisco también mencionó que el ser era de un color completamente negro y que había hecho un sonido de siseo como una serpiente y que mientras lo miraba se sentía hipnotizado hacia esta criatura. El Parque Nacional Huerquehue, en la región de la Araucanía, cerca de la ciudad de Pucón, es un lugar conocido por su biodiversidad única y su paisaje misterioso. El siguiente testimonio ocurrió el año 2009 y corresponde al relato de 2 hermanas, Isabel y Daniela, que en aquel entonces tenían 14 y 12 años respectivamente. De acuerdo con los recuerdos de Isabel, las fiestas patrias de ese año coincidieron con un fin de semana y ella, junto a Daniela y sus padres, estaban celebrando en una parcela adyacente al parque. Isabel y Daniela se separaron de la parcela y estaban jugando cerca del parque Huerquehue a plena luz del día, cuando oyeron un sonido extraño que describieron como una mezcla de ruidos guturales y susurros provenientes del bosque. Curiosas por el inusual ruido, se internaron entre los árboles y aparentemente vieron a un hombre pájaro volando sobre el bosque. Lo que más les sorprendió fue que no podían distinguir plumas, sino que el ser tenía un cuerpo y alas completamente negros, con un aspecto húmedo y un brillo intenso bajo la luz del sol, como si estuviera hecho de látex o plástico. Isabel recuerda que junto a Daniela experimentaron un miedo profundo y regresaron gritando a la parcela donde estaban sus padres. Rodrigo, el padre de las niñas, al ver el estado de sus hijas, las llevó rápidamente a la casa e intentó calmarlas. Junto con otras personas, fueron al bosque pero no encontraron absolutamente nada. Días después, cuando las niñas ya habían superado el susto, Rodrigo contactó a un investigador local interesado en el incidente. Durante la entrevista con el investigador, Isabel hizo un dibujo de la criatura. En la ilustración, la figura tenía alas y un cuerpo humanoide con piernas delgadas, una cabeza y cara inusuales unidas directamente al tronco, ojos grandes y rojos y orejas puntiagudas. Sin embargo, no parecía tener boca ni nariz. Unas semanas después, 2 mujeres jóvenes, Camila y Fernanda, tuvieron un encuentro aterrador con la misma entidad en la misma área. El 3 de octubre de 2009, Camila, de 20 años, y Fernanda, de 22, estaban acampando cerca del parque. Mientras preparaban un té poco antes de las 10 de la noche, escucharon un sonido extraño que no pudieron identificar. De repente, vieron una figura a unos 6 metros de distancia. Durante lo que les pareció una eternidad, ambas miraron al ser que las observaba fijamente. Con gran inquietud, vieron cómo la criatura se elevaba del suelo y desaparecía entre los árboles. Asustadas, Fernanda y Camila huyeron de la zona y regresaron al camping, pasando una noche larga e inquietante, con cada sonido en el bosque seco y crujiente, haciendo que sus corazones latieran con fuerza. Al amanecer, se dirigieron a la ciudad de Pucón y contaron su experiencia a amigos y familiares, pero nadie les creyó. Sin embargo, la historia se hizo conocida y las chicas contactaron a una persona que decía investigar fenómenos paranormales. Tanto Camila como Fernanda hicieron dibujos de la criatura y estos resultaron sorprendentemente similares al dibujo realizado por Isabel. Camila comentó que meses antes había visto una película de terror sobre hombres lobo y eso fue lo primero que pensó al ver a la criatura. Según ella, no parecía un pájaro, más bien era una cosa negra que fruncía el ceño, con ojos ardientes y rojizos. No pudo distinguir si tenía pelaje o plumas, pero su apariencia era negra y desgastada, similar al hombre lobo de la película. Camila destacó que la criatura no se parecía a los monstruos de las películas que parecen de goma y falsos. En cambio, parecía un animal muy extraño y aterrador, tan real como cualquier animal en un zoológico. A pesar de no saber qué era,
Le aterraba pensar en ello. Una de las cosas más inquietantes del encuentro, según Camila, era que la criatura parecía tener un poder hipnótico sobre ellas, como si las atrajera para que se acercaran. Casi al mismo tiempo, 2 hermanas con el apellido Bravo también aseguraron haber visto al hombre polilla cerca del parque. Las chicas avistaron a la criatura por primera vez en lo alto de las copas de los árboles y la observaron despegar hasta perderse en el bosque. Una de las hermanas comentó: estaba posada en los árboles como un hombre adulto, con ojos rojizos que brillaban al estilo de las películas. Su cuerpo era completamente negro y enorme, lo que imponía mucho miedo, como si estuvieras caminando por un sendero y de repente te encontrases con un oso. Nos vio y de inmediato saltó y se elevó entre los árboles. Recuerdo que sus pies parecían garras. Estábamos aterrorizadas en ese momento. Era tan extraño como algo sacado de una película de terror. Realmente vimos al famoso hombre polilla. Un par de semanas después, una joven de 16 años reportó haber visto un demonio volador cerca del Parque Nacional Huerquehue. Poco tiempo después, un grupo de turistas franceses también afirmó haber observado un monstruo volador ese mismo año. Un caso particularmente interesante es el de un hombre quien ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a que revelar su testimonio afecte su reputación profesional. Por lo tanto, lo llamaremos Jorge. El incidente tuvo lugar en el verano de 2010, a finales de enero, cuando Jorge, un joven biólogo recién graduado, estaba de vacaciones en Pucón con la familia de su entonces novia Daniela. Ambos buscaban mayor privacidad, así que se trasladaron a un camping cercano al Parque Huerquehue por un par de días, mientras el resto de la familia permanecía en Pucón con los hermanos menores de Daniela. Era de noche y la pareja estaba dando un paseo nocturno cerca del camping, alrededor del Parque Nacional Huerquehue. Jorge recuerda que llevaba una linterna y junto con Daniela bromeaban y se alegraban de no estar en Estados Unidos o en un lugar con osos u otras criaturas peligrosas. De repente, Jorge comenzó a sentir una extraña sensación en el ambiente que describe como un vacío. Sentía que sus oídos se tapaban y su novia experimentaba lo mismo. Entonces, escucharon un sonido extraño, una mezcla de susurros, ruidos guturales y siseos que provenía de los árboles. Jorge rápidamente dirigió la luz de su linterna hacia los árboles y casi sufre un infarto al ver una enorme silueta negra con alas posada en una rama a unos cuantos metros del suelo. El ser parecía sorprendido por la intrusión y levantó sus grandes alas frente a él. En un instante, la criatura se lanzó desde su posición y desapareció tras la densa vegetación del bosque. Jorge nos entrega los siguientes detalles. Era similar a un hombre en forma y medía más de 2 metros. Era oscuro, con una textura parecida a la de un ave con plumas suaves. La linterna iluminó sus ojos, que eran rojizos y brillantes. Tenía un torso similar al de un hombre, pero con piernas proporcionales al cuerpo. Otra vez parecido a un hombre. Los pies eran negros y parecían pinzas. Sus alas eran enormes y la criatura era intimidante. El torso era ancho en la parte superior e inferior y se estrechaba hacia las piernas. La cabeza era realmente extraña, con una cara muy plana, sin características destacadas como un hocico, y daba la impresión de que no tenía cuello. Tenía una boca negra curvada hacia abajo en los bordes y ojos prominentes. La parte superior de la cabeza era puntiaguda. Sus brazos o alas eran grandes como los de un murciélago. En su testimonio menciona que ha experimentado pesadillas recurrentes y una sensación constante de terror desde el avistamiento. Dado que es un naturalista en formación y está familiarizado con búhos y otras aves, él descarta la posibilidad de haber visto algo común y silvestre esa noche. Sin embargo, lo que más lo aterra es que, siendo un hombre de ciencia, se encontró cara a cara con algo que, hasta el día de hoy, no sabe cómo explicar. Para Jorge, fue como si 2 dimensiones se hubieran encontrado o chocado en un mismo instante. Quilpué es una ciudad en el interior de la quinta región en Chile. Durante muchos años, una gigantesca fábrica de pastas
permaneció abandonada hasta que en 2014 fue adquirida por el municipio. Un suscriptor local, Gonzalo, con quien tuve la posibilidad de juntarme presencialmente para que me relatara esta historia, nos cuenta que en 2009, durante su último año de educación secundaria, o educación media como se le conoce en Chile, solía pasear por la ciudad y explorar sus cerros con un amigo llamado Andrés. Disfrutaban de largas conversaciones sobre música y experiencias de vida mientras recorrían estos lugares. Sin embargo, siempre les había llamado la atención la planta abandonada cerca de la estación de metro. Gonzalo relata que un día decidieron entrar a explorar el interior de la fábrica. Lo hicieron a plena luz del día, un domingo por la mañana, cuando había menos gente en la ciudad. La entrada al lugar no fue difícil, solo tuvieron que escalar un muro y pasar por unas ventanas rotas. En cuanto entraron, sintieron una extraña sensación en el ambiente. Aunque era de día, el lugar estaba bastante oscuro y afortunadamente llevaban una linterna. Tras caminar unos metros, escucharon unos ruidos guturales. Al principio pensaron que podría ser alguien escondido o una persona drogada, pero no podían identificar el origen del sonido, así que continuaron buscando. De repente, Gonzalo y Andrés vieron caer una figura negra, similar a un murciélago gigante, a unos metros delante de ellos. El miedo los paralizó y solo podían observar a la criatura. Al principio pensaron que era alguien disfrazado, pero pronto se dieron cuenta de que era un ser humanoide totalmente extraño. Su cuerpo parecía mojado y completamente negro, con ojos rojos. Gonzalo recuerda que en algún momento el ser empezó a mirarlos y ambos sintieron que estaban siendo hipnotizados. De repente, la criatura se alejó y voló dentro de la fábrica, perdiéndose en la oscuridad. Gonzalo y Andrés salieron corriendo y al llegar ambos a sus respectivas casas, sus padres les dieron una reprimenda por haberse metido en un lugar clausurado y abandonado, sugiriendo que probablemente se trataba de una persona y que tuvieron suerte de salir sin lesiones. También contaron su experiencia a sus amigos, pero nadie les creyó. Antes de ese extraño día, Gonzalo y Andrés no sabían nada sobre el hombre polilla o Mothman, pero con el tiempo, Gonzalo cree que lo que vieron fue precisamente a esta criatura. A día de hoy, sigue sin encontrar explicaciones racionales para lo que experimentaron. Los relatos sobre avistamientos del hombre polilla en Chile, desde Temuco hasta Pucón y Quilpué, presentan un enigma que mezcla el misterio con el terror. Testimonios de ciudadanos que han visto esta criatura alada y humanoide nos llevan a preguntar si lo que están describiendo es una manifestación real o producto de la imaginación. John Keel, el famoso investigador de fenómenos paranormales y autor del libro The Mothman Prophecies, es conocido por su profunda investigación sobre el hombre polilla y los eventos relacionados con él. Keel presentó al Mothman como una figura compleja y multifacética, pero lo más inquietante es que para Keel, la presencia del hombre polilla podría estar relacionada con presagios de desastres y fenómenos paranormales. Hay muchos incidentes asociados con el hombre polilla, ya que fue visto en lugares donde ocurrieron grandes desgracias y catástrofes, como Japón en Fukushima, el colapso del puente en Minneapolis sobre el río. Incluso algunas personas vieron a un enorme ser alado antes del incidente de Chernóbil. La gente lo llamó el pájaro negro de Chernóbil. Y por supuesto está el más conocido, que es lo ocurrido en Point Pleasant. La idea de que el hombre polilla es como un profeta de catástrofes y desgracias es un aspecto particularmente inquietante en los casos presentados en este video, ya que todos ellos ocurrieron entre finales de 2009 y principios de 2010, justo antes del devastador terremoto y tsunami que afectó a Chile en febrero de 2010. Este intervalo temporal crea una conexión escalofriante entre los avistamientos del hombre polilla y uno de los eventos más catastróficos en la historia reciente de Chile. Patrick Harpur, en su obra Realidad Daimónica, sugiere que fenómenos como estos podrían ser el resultado de encuentros con entidades daimónicas,
seres que influyen en nuestra percepción de la realidad y tienen un impacto profundo en nuestras experiencias. Según Harpur, estas entidades no siempre se ajustan a los moldes de lo que consideramos real o racional, y su presencia puede ser tan convincente como perturbadora. Los avistamientos de figuras como el hombre polilla podrían, en este sentido, ser manifestaciones de estas entidades que se mezclan con nuestra realidad cotidiana. ¿Podría ser lo que algunos han visto en Temuco, Pucón y Quilpué ser una realidad más allá de nuestra comprensión? ¿O son simplemente relatos que revelan las profundidades de nuestra imaginación y los temores que acechan en nuestro subconsciente? La naturaleza de estos avistamientos sigue siendo un misterio, y cada testimonio ofrece una ventana a la complejidad de lo desconocido. Pero me interesa saber qué piensas tú. ¿Son estos relatos manifestaciones reales de entidades paranormales o son meras ilusiones? Deja tus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.